Bueno, pues muy buenas tardes, Nacho. Estamos con Ignacio Aedo, que es otro de los candidatos que se presenta a rector en estas elecciones. Y bueno, vamos a estar charlando con él un poco acerca de quién es Ignacio Aedo, de qué propone la universidad y de su programa. Entonces, la primera pregunta es muy fácil y es: ¿quién es Ignacio Aedo? Bueno, esa es fácil, esa todavía sé contestarla. Pues mira, Ignacio Aedo nace hace 56 años en Santander. Vivo en Santander hasta los 17 años, cuando ya decido estudiar informática. Y en ese momento pues me vengo para Madrid. Y a partir de aquí pues desarrollo ya toda mi vida en Madrid. Estoy casado con dos hijos, ya universitarios los dos, por lo tanto eh, ya tienen una vida distinta de la habitual. Y Nacho Aedo pues es una persona al final sencilla, que le gustan las cosas sencillas y que realmente disfruta con cosas sencillas. Ujú. Bueno, en nuestra universidad, la Carlos III, si hay un concepto que es el más manido en la universidad y el más destacado, seguramente sea la famosa excelencia, la excelencia OC3M. ¿Qué es para Nacho Aedo la excelencia OC3M? Pues, a ver, yo creo que la excelencia, la palabra excelencia puede significar muchas cosas. Para mí, el significado de excelencia significa que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, la excelencia de UC3M es que podamos sacar de cada uno de nosotros lo mejor que tenemos dentro. Ujú. En el sentido de la excelencia, muchas veces la centramos en la excelencia académica, y una de las peculiaridades de nuestra universidad quizás sea las elevadas notas de corte que hay para acceder a prácticamente a todas las carreras. Entonces, ¿qué opinión tienes de esta elevada nota de corte? Si es bueno, si no es bueno que la tengamos. Es bueno porque tenemos a muy buenos estudiantes, pero también es cierto que nosotros somos una universidad pública y esa universidad pública deberíamos intentar abrirlo lo máximo posible. Desgraciadamente los recursos que tenemos no son todos los que quisiéramos para poder dar opciones a todo el mundo. Y eso es la parte que a mí menos me gusta de la nota de corte. Me gustaría que la universidad fuera un sitio de referencia, un sitio donde los estudiantes pudieran venir para crecer como personas y para ayudar a crecer a su entorno. Y eso es lo que me gustaría que poder hacer. Y voy a trabajar en el futuro en la medida que yo pueda, sabiendo que no puedo cambiar las notas de corte y sabiendo que los estudiantes que podemos tener son los que son. Ujú. En esta línea, desde otras candidaturas y otras opiniones, hablan de cómo esta elevada nota de corte a veces puede ser incluso artificial por recortes en plazas en ciertas titulaciones para conseguir que suba la nota de Ujú. corte. Y hablan también como este efecto unido a la necesidad de saber inglés, a las propias notas de corte, que según proponen algunos se relacionan con un nivel socioeconómico más alto, hacen que el estudiantado que accede a la universidad pues sea a lo mejor elitista o de un extracto social muy determinado. ¿Qué le parece a usted esta tesis? Pues que no es del todo descabellada. Es cierto que unos estudiantes que tienen un alto nivel económico tienen más facilidad para poder acceder a unos buenos estudios, aprender inglés y por lo tanto estar mejor situados. Si tú estás en un entorno más deprimido, pues vas a tener mucho más difícil poder obtener esas mismas cosas. Por lo tanto, es cierto esa tesis. Pero dicho esto, también es la sociedad la que nos tiene que ayudar, la que nos debería ayudar para poder incorporar otros tipos de estudiantes dentro de la universidad. Y siguiendo con el capítulo de las notas de corte, etcétera, también se trata mucho el tema de la selectividad, ¿no? El modelo actual de una selectividad distinta para cada comunidad autónoma, bueno, pues hay quien opina que genera injusticias, etcétera. Se propone a veces un modelo unitario de selectividad única para todos los Ujú, alumnos del país. Entiendo que respetando quizá algunas peculiaridades de ciertas ujú. comunidades, ¿no? Como las lenguas cooficiales, etcétera. Pero ¿qué le parecería a usted que efectivamente hubiera un modelo en el que las asignaturas comunes siguieran un mismo examen para todos los alumnos? Me hace primero mucha gracia que hables de selectividad,
porque selectividad debería hablar yo, tú deberías hablar de BAU. Bueno, yo todavía Pero me bueno, pillaba a mitad. perdóname la broma. No, sí, creo que es cierto que el tema no está bien resuelto. No está bien resuelto en el sentido de que no está claro si todos los estudiantes tienen las mismas capacidades o han tenido los mismos requisitos para poder obtener la nota que han tenido. Por lo tanto, la competencia parece que no es leal. En cualquier caso, también es verdad que hay otras formas de hacerlo, no solo hay varias formas que no dependen de la universidad, también lo digo, que dependen de los gobiernos regionales y nacionales. Por ejemplo, pues podría ser que la propia universidad decidiera hacer un examen por sí misma o que la Comunidad de Madrid decidiera hacer un examen para las universidades. Hay muchas fórmulas, yo creo que se puede trabajar en ello, pero sobre todo yo creo que es importante que cuando un estudiante o una estudiante entre dentro de la universidad, estemos seguros de que es el que le corresponde entrar. Ujú. En este sentido, quizá también conviene hablar de la nueva ley de universidad. Ujú. Así, a vista de pájaro, ¿qué le parece la nueva iniciativa de la ley? Me gusta ver las cosas positivas de la ley. Y para mí hay dos cosas que son positivas. Primera de ellas es que hay un 1%, un horizonte del 1% del PIB en la financiación de la universidad pública. 0,48 actualmente en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, tenemos cierto margen Ujú. de mejora. Y la segunda cosa es que una de las grandes, he sido hasta hace poco vicerrector de profesorado y tengo que acordarme de toda la gente que he tenido que coordinar. Y una de las cosas que ha ocurrido es que hemos perdido mucho talento entre 30 y 40 años. En la universidad prácticamente hay un número de personas muy, muy pequeño que han obtenido la plaza de permanente en ese rango de edad. Y necesitamos volver a retomar esas edades como forma de entrada en la universidad. Ujú. Esto, la ley tiene la intención de que sea así. Siempre una cosa es la intención y luego la implementación ya la veremos, pero la intención sí que la tiene. Ujú. Entrando ya un poco en el programa, aunque es una pregunta que también es muy recurrente y que está en boca de todos, que es el asunto de la salud mental. En su programa habla de un plan de mejora de la atención psicológica al estudiantado, de nuevas medidas en materia de salud mental. ¿En qué se sustancia este plan de mejora de la salud mental en la universidad? Si mal no recuerdo, en ese mismo punto continúa diciendo algo así el estudiantado y el personal de la universidad. Si mal Ujú. lo digo de memoria, Seguramente, sí, sí, sí. reconozco que no me sé de memoria el programa, pero si mal lo recuerdo, eso es lo que pone. Porque realmente se ha notado en los números que después de la pandemia la salud mental es un gran problema. Tenemos ahora mismo atascado el servicio de psicología que tiene la universidad, si mal no recuerdo, con tiempos de espera relativamente largos y por lo tanto debemos apostar, por un lado, intentar mejorar o reforzar el servicio y por otro lado, buscar si hay nuevas fórmulas para poder ayudar al estudiantado. No tiene por qué ser siempre una sesión uno a uno, sino que puede haber sesiones de otra forma, puede haber mecanismos a través digitales que te permiten consultas online, es decir, podemos estudiar nuevas fórmulas para poder dar el servicio global, sabiendo que no es parte del corazón de la universidad. Hay otras universidades que, por ejemplo, tienen psicología y tienen gabinetes psicológicos a través del propio, de los profesores, del estudiantado, pero nosotros no tenemos esa titulación y por eso no podemos sacar todo el partido que otras universidades pueden. Pero por eso tenemos que buscar nuevas fórmulas. Vamos a ver si entre todos podemos encontrar esas fórmulas que ayuden al estudiantado, pero también al personal de la universidad, tanto el PDI como el PAS. La pandemia ha hecho mucho daño y creo que todos tenemos que salir de esta reforzados y hay veces que necesitas ayuda. Ujú. En su programa también habla de un espacio que es el Students Union, que es un lugar del que se dice que va a ser un lugar de y para el estudiantado. Sí. ¿En qué se sustancia exactamente este espacio? ¿Dónde va a estar? ¿Qué actividades o cuál es la finalidad de este espacio? La finalidad del Student Union es que el estudiante pueda tener una vida dentro de ese edificio.
Ese edificio que en Leganés va a ser complicado, que me encantaría, sabéis que soy de Leganés, me encantaría poder hacerlo, pero tenemos un problema de espacio muy serio en Leganés y no vamos a poder hacerlo allí, al menos inicialmente. Me gustaría que aquí en Getafe, en el edificio 2, que creo que hay algunas asociaciones o la delegación de estudiantes, me gustaría poder mover todo lo que hay allí desde el punto de vista de servicios de la universidad, moverlos hacia otro lado para intentar dejar ese edificio, un edificio que tuviera una puerta desde fuera, que no se pudiera entrar al campus, es decir, que pudiéramos intentar utilizarlo o maximizar su utilización, si puede ser 24/7, 24/7, no me puedo comprometer a ello todavía, pero me gustaría que fuera así, para que pudierais, tenemos un 40% de estudiantes que viven fuera de su casa. Necesitamos crear espacios donde podáis estar, donde podáis convivir, donde podáis interaccionar. Entonces, ese espacio para vosotros y gestionado por vosotros. ¿Y qué tipo de sería zona de estudios, zona No de...? una zona de convivencia. Podemos hablar de que un sitio para las asociaciones donde puedan celebrar algunas reuniones, donde se puedan celebrar a lo mejor pequeños coloquios, cosas de este tipo, pero que realmente es para vosotros. Es decir, que una de las cosas que tiene la obligación la universidad es ayudaros a crecer en la parte no formal de los estudios. Y eso es por lo que yo apuesto, para que vosotros os autorreguléis, que realmente sepáis qué es lo que estáis haciendo vosotros mismos. Yo no quiero adoctrinar, no quiero cortar libertades, lo que quiero es que crezcáis. Tenéis entre los estudiantes de grado, fundamentalmente, entre 17, los más jovencitos cuando entran, 22, 23 años, y estáis aprendiendo a vivir. Y tenéis que autoaprender. Yo no soy vuestro padre, no voy a decir lo que tenéis que hacer, pero sí dentro de unas reglas, dentro de una convivencia que tenemos que tener todos, pues eso es lo que yo quiero que vosotros hagáis ahí. Se contiene también en el programa, y lo hablábamos antes de empezar, el desarrollo del programa cultural y de actualidad, tanto para los campus como para las residencias. ¿En qué se sustancia también este plan? ¿Qué medidas se piensan adoptar a ese respecto? Pues mira, yo no tengo, bueno, sí tengo una medida concreta, es que, por ejemplo, el programa actual, que es Puerta de la Cultura, que se hace en Puerta de Toledo, yo no entiendo por qué no se hace en Getafe o Leganés. Porque aquí tengo más población a la que puede estar interesada que la que puedo tener en Puerta de Toledo. De hecho, yo creo que debemos intentar, sabiendo que en Puerta de Toledo también hay que dar cultura, también lo tenemos que hacer aquí. Yo siempre recuerdo el convenio que tenía la universidad con el, el Teatro Real. Para inaugurar las óperas que luego habría en el Teatro Real, las habría primero en el Auditorio de Leganés. Y era un disfrute de una ópera de primer nivel dentro de la universidad que, como os podéis imaginar, como lo he vivido, lo echo de menos. Ya no sé si eso va a ser posible, pero sí que es cierto que tenemos un ambiente cultural muy importante en la universidad. Profesor nuestro es un premio Princesa de Asturias de teatro. Profesora nuestra es una premio nacional de teatro. Tenemos en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación algunos de los mejores másteres que tienen que ver con cultura. ¿Por qué no tenemos cultura? Tenemos que fomentarla, ayudarla. Y cuando si finalmente la comunidad universitaria me da su confianza, lo que sí tengo muy claro es que yo voy a apoyar todas esas estructuras para poder dar vida cultural y de actualidad. La verdad que los centros de cultura, pero de actualidad también, dentro de la universidad. Y con una visión de cultura, no de una persona de 56 años como yo, sino una visión de cultura amplia. Cultura para todos, porque a lo mejor alguna cosa que os puede gustar al estudiantado no me gusta a mí, pero reconozco que también es cultura y tengo que fomentarla y ayudar a que se haga.
Uno de los temas que suele también ser más candente en la universidad, sobre todo cuando llegan los exámenes, es el de la apertura de zonas de estudio, las bibliotecas, durante más tiempo. Entonces usted en su programa asegura la apertura de espacios para el estudio los fines de semana, más horas, sobre todo en periodo de exámenes, etcétera. Yo lo que le quería preguntar es que esta es una medida que desde la delegación estudiantes bueno, tengo constancia de que se viene tratando de implementar desde hace varios No sé. años y la respuesta siempre es la misma y es una falta de tanto una falta de compatibilidad en cuestión de horarios con el personal que atiende las zonas de estudio, las bibliotecas, como una falta de presupuesto para mantener las bibliotecas abiertas durante más tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estos problemas iban a desaparecer cuando usted Ujú. fuera el rector de la universidad? Porque yo intento atajar un problema, no los dos. Son dos distintos. Uno es el tema de la biblioteca y otro es el tema del espacio. Y yo atajo el problema del espacio, no el de la biblioteca. Yo no estoy diciendo que la zona de estudio sea la biblioteca. Yo estoy diciendo que se abrirá una zona de estudio. Y en concreto quiero reproducir un modelo que ya hemos realizado dentro de la universidad en una época complicada como fue verano del 2020. En verano del 2020, como profesor, como vicerrector de profesorado, yo tenía 30 plazas que tenía que ejecutar. 30 plazas que tenían que ser presenciales y además abiertas al público. Y ejecutamos todas las de Leganés y las de Getafe en el edificio 14, en la planta baja. Si ese modelo que utilizamos con un control de entrada, con un control, si ese modelo podemos o somos capaces de poder implementarlo por el tiempo de estudio que estamos hablando al final, yo no, Cuando habla de ejecutar plazas, de qué estamos hablando? perdóname, comisiones de profesorado Ujú, que hacen un concurso con opositores y presencialmente. ujú, A eso, perdóname, que es que yo hablo de forma natural porque dentro de mi ambiente sobre algo. esto es lo normal. Entonces, esas convocatorias que tenía una comisión y tenía uno o varios candidatos, también podía tener público y Ujú, podía entrar la gente. ujú. Teníamos un control, porque fijaros, estamos hablando de junio del 20, todos con mascarilla, no podíamos tocar papeles, es decir, hubo un control para la ejecución y abrimos el edificio 14, la planta baja del 14. Pues estoy proponiendo algo de este tipo. Yo no estoy diciendo voy a dejaros todo el edificio libre, pero sí que os estoy dejando unos espacios en donde haya unos servicios mínimos, que son el espacio, por supuesto la red, enchufes y cosas de este tipo, y por supuesto unos baños a donde se pueda ir. Eso mismo también creo que hay posibilidades de repetirlo en Leganés en algunos espacios. Entonces estaríamos hablando de habilitar el edificio 14, la planta baja, para Para el zona de estudio, estudiantado. exacto. Y esto, bueno, la reclamación de los estudiantes no se ha limitado a queremos que la biblioteca esté abierta más horas, ¿no? Es la vía más natural a la que va a parar la reivindicación de decir Exacto. necesitamos una zona habilitada Sí. por la universidad para tener más horas de estudio. Con lo cual, por hacer una pregunta muy paralela a la anterior, que Sí. si esto es posible, porque hasta ahora, y es tan sencillo como lo plantea, porque no ha habido esta iniciativa, porque al final parece ser que es cuestión de abrir una puerta y de que se habilite Hombre, esa no zona es para... solamente abrir una puerta, porque estamos hablando de que tiene que haber un control de entrada. Pensad que ahí hay despachos, hay zona para el parking, etcétera. Entonces debemos hacer un control de cómo el estudiantado va a utilizar ese espacio. O sea, no estoy diciendo abierto completamente y sin ningún control. Y por lo tanto sí, estoy hablando de que va a haber un gasto de dinero. Pero estoy pensando que ese gasto de dinero es asumible. Lo que no es asumible es el tema de la biblioteca. El tema de la biblioteca, abrir una biblioteca tiene un coste muchísimo mayor y por lo tanto no lo veo asumible. Yo lo que no acabo de entender es cómo puede ser más económico habilitar una zona que actualmente no está pensada para esto. Además, es una zona que, por lo que tengo entendido, es una planta baja. Entiendo que puede haber conexión para el edificio 14 para tema de bueno, lo que hablaba usted, habilitar zona de enchufes, conexión a Eso internet, es una etcétera. aula normal. Hay aulas Y normales.
si son, por qué iba a ser más económico esto que simplemente abrir la biblioteca los fines de semana Porque las o un par de bibliotecas horas más. necesitas otro tipo de personal para poder abrirlo. Entonces no puedes tener un guardia de seguridad solo en la biblioteca para abrirla. Entonces necesitas también un bibliotecario que esté allí. Entonces necesitas otro tipo de personal adicional. Mientras que el espacio, lo único que te estoy dejando es un espacio abierto, un aula, en donde tú te puedes sentar. Por lo tanto, el tipo de personal es distinto. Vale. Una de las, bueno, de las cosas que ha marcado esta campaña ha sido que se ha lanzado por parte de otros candidatos el profesor Barricarte, bueno, se ha lanzado un programa basado en varias bueno, prácticas que en su opinión han sido deshonestas o que no casan con los códigos éticos de la universidad, en las que se menciona, se te menciona a ti en concreto, además de bueno, al actual rector Juan Romo y a otros profesores, entre otras cosas, quizá la crítica más importante está con respecto a las retribuciones por investigación y cómo se ha diseñado, según este profesor, un sistema que facilita y beneficia a el Departamento de Estadística en concreto. Se habla de cómo, pese a que solo tiene el 35% de los profesores, pues recibe más de un 60% de las retribuciones y bueno, habla de cómo según los estándares nacionales de ANECA se sitúa estadística en materia de retribución junto con otras disciplinas como matemáticas, física, etcétera, y aquí artificialmente, siempre siguiendo la tesis del profesor Barricarte, se coloca estadística con otras disciplinas con las que en materia de investigación tiene ventaja por ser una materia que suele, bueno, en tema de investigación contar con más coautores, etcétera. Bueno, en fin, una crítica a usted directamente y a Juan Romo de que precisamente pues, se ha creado esta estructura. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto y cuál es la respuesta que da usted? Porque al final son unas acusaciones, creo que podemos hablar de acusaciones pues bastante importantes. Bueno, yo creo que son sus interpretaciones. No son acusaciones, son interpretaciones. Interpretaciones que claramente es de desconocimiento absoluto, primero, de cómo funciona la ciencia y, en segundo lugar, de cómo se han diseñado los complementos. Me voy al origen de los complementos. Los complementos empiezan en el año 2007, en donde realmente hay una negociación para definir una serie de complementos de publicaciones, en donde se hace un gran grupo que se llama Ciencias Sociales, que incluye todos los departamentos prácticamente de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, quitando Derecho, Empresa, Economía, Estadística, Ciencias Sociales no existía, pero los equivalentes en ese momento, y todos ellos participaban en la misma competición, en el mismo grupo investigador. Este año, en la última convocatoria, por parte de algunos de esos departamentos, solicitaron el crear un complemento más adecuado a lo que ellos estaban haciendo internamente en su departamento. Para lo En cual, esta clasificación se agrupa estadística junto a ciencias sociales, economía, es que economía, en ese momento, en el 2007, no existía ciencias sociales, pero todo lo que tenía economía, que ver, política. economía, empresa, Pues estadística, etcétera. precisamente antes de seguir, porque esto es uno de los puntos que ya plantea Barricarte como polémico, y es que Pero yo creo que debes dejarme acabar, porque es que yo creo que estoy intentando contar una historia, porque la historia tiene mucha trascendencia dentro de este ámbito para contar toda la película. Es que vale. necesitamos conocer la película para realmente saber si se ha hecho algo mal o no se ha hecho mal, o cómo se ha hecho. Yo Entonces quisiera solo, ponerlo encima de la mesa, pues para que luego toméis una decisión si crees que eso está mal hecho, pero yo creo que antes de interrumpirme, creo que necesito explicar cómo ha sido todo. ¿Vale? solo puntualizar, ¿este sistema quién lo diseña? ¿La agrupación
de que estadística esté junto al resto de economía, política? ¿Esta decisión cómo se toma? Se diseñan en el 2007 todos los directores de departamento con el vicerrector de profesorado en ese momento, que era Juan Romo, y se definen cuáles son los grupos y se ponen encima de la mesa. Y todos los departamentos dan el ok a esas divisiones. Entonces, ese es el punto de partida. Y por eso me traslado al último complemento, a las últimas modificaciones, en donde hay 2 departamentos dentro de ese grupo que deciden que quieren separarse para llevar una política de publicaciones más cercana a lo que ellos hacen. Esos 2 departamentos se les crea un apartado especial y se les pone unas normas especiales de acuerdo con sus tradiciones, con su cultura, y se pregunta a los departamentos restantes que quedaban de ese grupo que qué querían hacer. Si querían hacer lo mismo que esos 2 departamentos o querían continuar juntos para la ejecución de este complemento. ¿Estos 2 departamentos son? Estos son 3 departamentos, son Ciencias Sociales, Análisis Social y Estadística. Entonces, se les pregunta y ellos dicen, queremos seguir como hasta ahora, los 3 juntos. Y yo cojo en la normativa y lo plasmo de acuerdo con la petición que me han hecho los departamentos. Pero una vez que todo está negro sobre blanco, perdón, al revés. Sí, no, perdón, negro sobre blanco, está bien, perdonad. Una vez que está negro sobre blanco, los departamentos opinan sobre el documento final. Y todos están de acuerdo, los 28 departamentos, bueno, 27 en ese momento, 27 departamentos en ese momento. Por lo tanto, partimos de algo que está acordado entre todos, consensuado. No hay ningún tipo de alegación sobre ese documento o sobre las divisiones. Si hubiera alguna cosa, se tenía que haber presentado en ese momento. Pero es más, desde el 2007 se han ejecutado, no me acuerdo si 5 o 6 veces estos complementos. Y nunca nadie ha dicho nada. Por lo tanto, venir ahora a contarnos películas es su interpretación, no la mía. ¿Y por qué? O sea, que se infiere que que esto salga ahora tiene un interés meramente para... Pues no sé, yo no tengo en la cabeza de esta persona. Por lo tanto, no sé cuál es su interés. Su interés será el suyo propio. Lo que yo sí sé lo que está consiguiendo, que es dañar la imagen de la universidad. Y eso nos hace daño a todos. El dato que él apunta de que, no sé si quizá usted no tiene el dato, pero de que el 65% de estos complementos son para estadística, que tiene el 35% del profesorado. No lo tengo. Bueno, pasamos a una última cuestión acerca de... Porque bueno, podríamos Pero una cosa que sí es importante. Son públicos y los resultados son públicos. Todo el proceso es público. Por lo tanto, si alguien está interesado en hacer el cálculo, que lo haga. Es que no hay ningún problema, porque la información es pública. Una última cuestión. Otra de las críticas, que ha habido muchas, pero no tenemos tiempo de comentarlas todas, es se plantea, o hay voces que plantean que el vicerrector de profesorado, por la influencia que tiene, como es natural, entre los profesorados durante el tiempo que ejerce el cargo, no debería tener la posibilidad de luego promocionar a rector, porque puede llevar a la endogamia en la universidad y de que se hagan nombramientos pues teniendo en la cabeza un posible posterior pues promoción a rector y bueno, se señala que esto ha ocurrido y que viene siendo una tendencia. ¿Qué le parece a usted esta corriente? Pues mira, yo quisiera que vierais cómo funcionan la mayoría de las asociaciones americanas, en donde primero nombran vicepresidente al presidente y tienen el vicepresidente, el presidente y el presidente honorífico, que es el presidente saliente. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es precisamente una continuidad para que la institución siga funcionando. Y la mayoría de las asociaciones que trabajan con este tipo de elecciones funcionan así y tampoco pasa nada.
pero en España, decir que en una democracia en donde votan aproximadamente en esta universidad 25.000 personas, decir que el vicerrectorado de profesorado o la vicerrectora de estudios o el que sea tiene un poder para mover unas elecciones, la verdad es que es un desconocimiento absoluto, absoluto de cómo es la democracia. Vale, pues vamos a pasar ya a otra parte de la entrevista, que va a ser una parte más dinámica, en la que yo le voy a lanzar una palabra y me gustaría que usted me contestara con las dos, tres palabras, la frase cortita que se le venga a la cabeza cuando yo le lanzo la palabra. La primera es Leganés, Escuela, Getafe, facultad, estudiantes, nuestro core, delegación de estudiantes, democracia, rectorado, creación, Plan Bolonia, estudios, Gregorio Peces Barba, fundador, Juan Romo, un compañero de viaje, España, mi país, universidad. sociedad. Pasamos ya a la última parte de la entrevista, que van a ser también cuatro preguntas. Alguna de ellas quizá las hayamos sobrevolado, pero me gustaría que las contestara, que las tratara de contestar en una frase o de manera muy concisa. La primera de ellas es ¿qué es lo mejor y lo peor de nuestra universidad? Lo mejor y lo peor. Pues mira, yo empiezo por acabar con lo mejor, prefiero empezar con lo peor. Lo peor yo creo que esa vida universitaria que creo que de la que carecemos. Creo que tenemos mucho margen de mejora y creo que debemos trabajar mucho en ello para realmente construir una vida universitaria potente. En segundo lugar, bueno, la mejor parte, pues yo creo que las personas que conforman la universidad. Hay gente fantástica, gente que se está dejando la piel y tenemos que estar siempre con ellos. Yo creo que es lo mejor que podemos tener dentro de la universidad, nuestra gente. Defina su proyecto para la universidad en una frase. Una universidad pública de referencia. La opinión que tiene de Juan Romo y de su gestión en una frase. Con perspectiva internacional y visión de futuro, que las circunstancias no la han permitido desarrollar de forma completa. Y la última pregunta, y ya cerramos, que también me gustaría que contestara con una frase a por qué es importante que los estudiantes votemos en estas elecciones. Pues porque sois parte del core. Antes creo que he dicho que erais parte del core de la universidad. La universidad es vuestra en este momento en que estáis estudiando, pero es vuestra también en el futuro, porque esta universidad la queréis que sea de referencia, queréis que siga estando en las mejores posiciones y por lo tanto es vuestra universidad. Y es más, me gustaría que pensarais que esta es vuestra universidad siempre y por lo tanto tenéis que pensar de forma razonada qué es lo mejor en estos momentos para la universidad, cómo creéis que puede estar en la misma posición en la que está, pues entre los candidatos que existen y quiénes creéis que podéis mantener la universidad en ese punto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Nacho, por atendernos.